Buenas tardes para todos. Bienvenidos al Beit Midrash. Shabbat Shalom para todos. Shalom. Bienvenidos en esta tarde. Esperamos que esta tarde sea de bendición para cada uno de nosotros. Que podamos adquirir conocimiento, que de eso se trata, y de poder aclarar pues los temas que en la enseñanza del mediodía, pues a veces no da tiempo que la gente pregunte porque no es el tiempo de las preguntas. El mediodía es el tiempo de la enseñanza. Así que gracias a todos por conectarse. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando desde acá, desde el Centro de Enseñanza Mesiánica Sar Shalom, en la ciudad de Hialeah, en el estado de la Florida, un poquito más arriba de Miami. Aquí nos estamos trabajando. Quienes habla es el rabino mesiánico William Ferrer, líder de esta comunidad y presidente del Concilio Judío Mesiánico Internacional, o como lo tenemos registrado, que es de Messianic Jewish International Council. Así que bienvenidos todos al Beit Midrash de esta tarde. El Beit Midrash de esta tarde tiene nombre, que es el mismo que tratamos en la Parashá. Es el mismo con el que estudiamos en el capítulo 32, versículo 4, que es donde empieza la parashá de esta semana. El capítulo 32, versículo 4, en la Biblia hebrea, no empieza en el capítulo 2, capítulo 32, versículo 4. O sea, hay una diferencia de versículos allí. Porque la parashá comienza diciendo: y Jacob envió emisario delante de él a su hermano Esav. Y en la versión Reina Valera, en el capítulo 32, versículo 4, dice: y le mandó diciendo, así dirás a mi señor Esaú. O sea, que la parashá en la Biblia hebrea empieza en una parte y en la Biblia cristiana empieza en otra. No sé si se percataron de ese detalle. Si yo digo, busque Génesis capítulo 32, versículo 4. Si usted tiene una Biblia hebrea, va a estar en la porción de la parashá, que empieza diciendo: Jacob envió emisario delante de él a su hermano Esav. Pero si usted va a leer una Biblia, la versión Reina Valera, en el capítulo 32, versículo 4, no empieza. O sea, la parashá en la Reina Valera no empieza en el mismo capítulo que empieza en la Biblia hebrea. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, claro, cuando yo voy a citar los textos, los voy a citar en base al texto hebreo, no en base al texto de la Reina Valera. Entonces, por eso tiene que ir con la secuencia. Claro, yo dije el 32, versículo 4, estoy citando la Biblia hebrea. Si usted va a Génesis 32, 4, no empieza igual. Ahora, en el mediodía, en la parashá, enseñamos acerca de el episodio cuando Jacob se encuentra con este personaje aquella noche antes de encontrarse con Esav. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema, pues entonces este es el momento para hacerlo. Dígame, hermano Joseph. Primero, te dijo que en la primera parte del versículo 4, como dice acá, que no eran ángeles, sino eran un emisario. Y envió Jacob ángeles delante de él, que no son ángeles, sino que son mensajeros o emisarios. Sí, no son ángeles porque la razón es que usted no puede mandar un ángel a que haga nada. Claro. En el hebreo dice malachim. El hebreo dice Vaislav Yaakov malachim. Y envió Jacob malachim. Pero malachim lo podemos traducir como ángeles, pero también lo podemos traducir como emisarios, enviados o cualquier otra. Como mensajeros, correcto. Pero aquí malachim no significa ángeles, significa mensajeros. Porque cuando Jacob peleó con alguien, no dice quién era. Dice que era un hombre.
Dice que era un hombre, pero no dijo quién era. No dice. Aquí el texto dice, Eso podemos borrarlo aquí de este Tanakh, ángeles, y podemos poner mensajeros. claro. Ahora, dice, el versículo 24. Dice el versículo 25, vaya al 25. Estoy hablando de la Biblia hebrea. En la Reina Valera no sé dónde van. ¿Qué capítulo, perdón? Estamos en la parasha de hoy. Capítulo 32. 5. 24. 24. Estoy hablando de la Biblia hebrea. Los que tienen Reina Valera tienen que buscar más adelante. Tienen que buscar el capítulo 32, versículo 22. El 25. O sea, en la Reina Valera está en el 32-24. Ahí empieza en la Reina Valera, 32-24. Y en la Biblia hebrea empieza en el 32-25. Dice, y Jacob se quedó solo, y dice, y un hombre luchó con él hasta que despuntó el alba. O sea, aquí dice un hombre. En la Reina Valera dice, y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón. Dice un varón, dice hombre. El hebreo dice ish. Ish. Que significa hombre, varón. Dice ish. No dice en ningún momento que fue un ángel. Dice que fue un varón. Ahora, es verdad que los ángeles se manifiestan como hombres, nunca como mujeres. Cuando hubo manifestación de ángeles, se manifestaron como en forma masculina, no en forma femenina. Ahora, el texto en ningún momento menciona la palabra ángel. No menciona el término como tal. La única vez que menciona la palabra ángel es en el versículo 4. En hebreo dice que Vaisilach Yaakov Malachim. Pero Malachim ahí no significa ángeles, significan hombres, mensajeros. ¿Por qué? Porque los ángeles no están al servicio nuestro. No dice eso la Escritura en ninguna parte. No dice eso. Si yo pregunto en esta tarde, ¿dónde está el texto que dice que los ángeles están a nuestro servicio? En ninguna parte. Los ángeles no fueron para servirnos a nosotros. Los ángeles están al servicio exclusivo de Hashem. Amén. Rabino, pero hay un texto en el libro de la carta a los hebreos que dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, pero entiende esa palabra, servidores o ministradores a favor de los que, o sea, están a nuestro servicio. ¿Para qué? Para el propósito para el cual fueron enviados. ¿Qué dice el Salmo? Que Hashem mandará sus ángeles cerca de ti. ¿Para qué? Para que te guarden. Entonces, ellos te guardan no porque tú le dices, guárdame. Tú estás a mi orden. Yo ordeno que los ángeles vayan. No, eso es una herejía. Los ángeles no están sirviendo a nosotros, pero que Hashem nos mandó a que ese servicio no era que nos dijera, tráigame un vaso de agua. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ese trabajo de cuidarnos, de protegernos a cada uno de nosotros. Entonces, hay que entender esto aquí, que en ninguna parte del relato se menciona la palabra ángel.
En ninguna parte del relato se menciona la palabra ángel. No existe en la traducción. De hecho, en la versión que estoy leyendo, que es un comentario del rabino Rashi, el libro de Bereshit, con comentarios de Rashi, en español dice, y Jacob envió emisario delante de él a su hermano Esaú. O sea, que el que hizo esta traducción, que es judía, del hebreo al español, cuando vio Malachim, no puso ángeles. Rabino, pero en la versión mía dijo ángeles, por eso usted no puede creer en las traducciones. Porque una traducción termina siendo la interpretación particular del que tradujo. Y el judaísmo no escapa a eso. Porque en sus Biblias hebreas dice ángeles en español. Entonces no tiene sentido eso. Porque los ángeles, usted no puede decir un ángel. O sea, si es así, si aquí dice ángel, Vaishlach Jacob Malachim. O sea, Jacob mandó a los ángeles para que fueran a donde estaba Esaú y le dieran un mensaje. Pero eso no tiene ningún fundamento en la escritura. Porque los ángeles no tienen esa función. Los ángeles solamente están obedeciendo ¿a quién? A nadie más. ¿Ha oído? En la otra experiencia que nosotros encontramos, donde alguien le manda a los ángeles, fue Yeshua. Cuando Kefa sacó la espada para defenderse aquella noche de Pesaj, la Pascua, Yeshua le dice a Pedro, mete tu espada en tu vaina. Si yo quiero, le digo al Padre que manda a los ángeles y manda a humillar. Así que yo no te necesito a ti. Yo no, o sea, si por pelear es, yo mando que bajen los ángeles a defender. Cuando Yohanan, Juan, ve el Apocalipsis, el Hitgalut, que ve que el ángel se le manifiesta, ¿qué hace Yohanan? Se postra ante él. ¿Qué le dice el ángel? Levántate. Yo soy consiervo tuyo. No puedes hacerlo. Entonces, los ángeles no fueron creados para que tú le des órdenes a ellos. Eso va contra la naturaleza angelical. Ellos están exclusivamente sometidos a Hashem, a nadie más. Por esta es la razón, porque una traducción más correcta de Malachim al español no es ángeles, sino es mensajeros, enviados, emisarios, que son sinónimas la una y la otra. De hecho, la palabra Vaishlach está asociada con la palabra apóstol. Porque está hablando de Shelach. Shelach es la palabra hebrea para la palabra griega apostolos, que es de donde nos llegó al español con la palabra apóstol, que significa ¿qué? Enviado. Un apóstol es un enviado, que fue enviado con una misión. En este caso, Jacob está diciendo Vaishlach y envió, porque el hebreo dice Vaishlach y Jacob Malachim. Y envió Jacob emisario Lepanaif el Esaf hacia delante de él a su hermano Esaf. Entonces no está hablando de ángeles. Cuando Jacob pelea con esa persona, Con el hombre, y dice con hombre. el hombre, por ejemplo, él dice que ahora se va a llamar Israel. El hombre le dice a Jacob. A Jacob se Correcto. va a llamar. En la mañana parecía usted dijo que así como se le cambió Dios a Jacob y a Abraham, que Dios era el único que cambiaba los nombres. Pero entonces Moisés le cambió el nombre a Osea, que después vino a ser Josué. Claro, pero esos son los pocos casos donde se cambian los nombres. Alguien les cambia. Oye, no es que se cambian los nombres, eso está mal dicho. Pues a Josué no se le cambió el nombre. En español a usted le suena como que se lo cambió, porque el nombre se llamaba primero Oseas,
y después se llamó Josué. Entonces parece que suena diferente. Eso en español, no en hebreo, ¿no? A uno significa salvación y el otro. No, olvídese lo que significa. Los dos significan lo mismo. Porque no, Moisés no le cambió el nombre a Josué. Se lo amplió. Lo único que le hizo fue que le añadió una letra. O sea, en hebreo se llamaba Osea y ahora se llama Yehoshua. Cuando usted lo ve escrito, la única diferencia es la Yud. Es la única diferencia. No hay cambio, sino que el mismo nombre se lo amplió. Antes significaba salvación y ahora significa Dios salva. Pero no es que como Abraham. Abraham significa padre de pueblos. ¿Y Dios le cambió el nombre a Abraham? No. Ahora le llamó Abraham, que significa que padre, pero en vez de pueblo, ahora dice padre de multitud de pueblos. O sea, no fue que se lo cambió, sino que se lo amplió, se lo engrandeció, que es diferente. Entonces, en la Torá, por lo general, la gran mayoría, cuando los nombres fueron cambiados, tenía que ver, Hashem intervenía. Hoy en la tradición, cuando alguien se está muriendo, tiene un cáncer terminal, los médicos dicen que no hay solución. Y a través de una tefilá, de un rezo, de una oración y de la fe, la persona se sanó. ¿Qué hace el judaísmo? Le cambia su nombre. Te dice, ¿cómo tú te llamabas? Yo me llamaba, no sé, David. Ya no te vas a llamar más David, te vas a llamar Rafael. Le ponen un nombre que tiene que ver con sanidad, con salud, con vida. Porque estuviste a punto de morir y tu nombre desaparecer. Pero ahora Hashem te dio la oportunidad y ahora vas a tener un nombre que tiene que ver con vida. Cuando le apareció a Jacob, Elish, el hombre, él lo vio un hombre. Claro. Así. ¿Y en qué momento él percibió que no era un hombre natural? Porque pidió la bendición. ¿No? Y el momento que luchaba o que creo. Cuando él le pregunta por el nombre y le dice, declárame tu nombre. Y él le dice, no puedo. No, dice el texto, dice, ¿por qué preguntas por tu nombre? Le dice el 26. Pero al ver que no podía con él, golpeó en el encaje de su muslo y se dislocó el encaje de su muslo de Jacob a luchar con él. El hombre dijo, o sea, cuando dice el hombre dijo, eso no está en el hebreo. Dijo, déjame ir, pues ya ha despuntado el alba. Pero él dijo, no te dejaré ir a menos que me hayas bendecido. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Pues es el que le dice él. O sea, el mismo hombre le dice. Dice, te voy a poner Israel. Dice, pues has luchado con Elohim y con los hombres. Entonces Jacob dice, espérate. Aquí, esto está complicado aquí. Porque yo estoy entendiendo que yo estoy peleando con un hombre. Y él le dice, has luchado con Elohim. Claro, cuando yo oigo la palabra Israel, yo no la entiendo. Usted no la entiende. Usted ve Israel y no sabe por qué. Porque todavía hay gente que no sabe qué significa Israel. Pero cuando Jacob escuchó Israel, él sabía lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en el hebreo, la forma como nosotros leemos Israel, en español nosotros no vemos el nombre de Dios ahí. Vemos Israel como el nombre de un personaje o lo vemos como el nombre de un país. Pero no nos damos cuenta que en la forma gramatical que el hebreo está escrito Israel, al final está escrito con Aleph
y Lamet, que es la composición del nombre El. Porque en hebreo tenemos El, se puede interpretar de dos formas. El con la E de los tres puntitos, no quiero hablar en términos técnicos gramaticales para que la gente me pueda entender. En hebreo hay un El que se escribe debajo de la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Tiene tres puntitos, dos arriba y uno en el medio, que es una E. Ese El, que tiene Aleph y tiene la Lamet, con los tres puntitos en la Aleph, significa, se lee El, pero no significa Dios. Significa hacia. O sea, de ir de aquí hacia allá. Esa palabra de ir hacia, de desplazarme de un lugar al otro, eso significa El. Está el otro El, que es el mismo Aleph con la Lamet, pero tiene solamente dos puntitos la Aleph. También se lee El, porque esos dos puntitos también es E. Se lee El, pero es el que significa Dios. Ese es el que significa Dios. Cuando usted va al nombre de Israel, si tiene el texto hebreo, no hagan lo mismo que el Shamar Reimo que viene con la Biblia católica, es aquí, ¿verdad? Si usted tiene el texto hebreo y busca Israel, va a ver que tiene la Yud con un puntito abajo. Tiene la Shin, la Resh, la Aleph, tiene dos puntitos abajo, uno al lado del otro, y luego tiene la Lamet. Por eso cuando el hombre le dice a Jacob, no se va a decir más tu nombre el que agarra por el calcañar. Claro, cuando usted oye Jacob, usted nunca piensa en agarrar el calcañar, ¿verdad que no? Usted nunca piensa cuando dice Jacob, usted no piensa en agarrar los talones. Usted ve la palabra Jacob como un nombre. Pero en hebreo, cuando dice Jacob, es el que agarra por el calcañar. Si yo digo Hadassah, ¿en qué piensa usted si yo digo Hadassah? Esther. No, pero ese es el nombre hebreo para el mirto, la planta, el mirto. Si yo digo Tamar, palmera. ¿Eso es lo que significa Tamar? Sí, palmera. O sea, si la Biblia se hubiese escrito en español en vez del hebreo, a Tamar no lo hubiésemos llamado Tamar, lo hubiésemos llamado ¿cómo? Palmera, ven acá. Por eso cuando Jacob escucha el nombre de Israel, él lo entiende. Usted y yo no, lo perdimos. Porque cuando usted vemos el nombre de Israel es que le cambió el nombre. Antes se llamaba Jacob, ahora se llama Israel. No, Jacob entiende que le dice, ahora este es el que lucha con Dios. Eso es lo que significa Israel, el que lucha, el que pelea con Dios y con los hombres. O sea, eso es lo que significa el nombre Israel. Entonces dice, pero ¿y cuando yo peleé con Dios? Ese es el punto. Cuando yo peleé con Dios. Y después de la pelea, cuando el hombre lo bendice, él al final termina diciendo, dice, pues has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Preguntó Jacob y dijo, por favor, declárame tu nombre. Y le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Esta pregunta, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Aparece varias veces en otros textos de la Tanaj. Y siempre, en este caso, eso lo voy a dejar de tarea. Cuando dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Si se van al libro de Josué, cuando el príncipe aquel se le presentó a Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Josué le pregunta por el nombre y él le dice, ¿y por qué me preguntas por el nombre? O sea, ese personaje no era cualquier personaje. No era un ángel. Era otro tipo de manifestación. Y dice, y lo bendijo allí. Y Jacob ya llamó el nombre. O sea, Jacob termina entendiendo que llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Otra pregunta que tiene que ver con esto es una provocación también. Primero, ¿por qué dice con
con Dios, ha luchado con Dios y con los hombres, Ujú. y no con el hombre, porque estaba... No, pero que no está haciendo solamente alusión a el él. ser humano. Como... Estaba peleando con los que venía de atrás. Ok. Había peleado con Jacob, con Esaf. Ok. Tuvo que luchar con Labán Y prevaleció. y prevaleció. Ok. Y hasta el día de hoy Israel sigue luchando con los hombres Así es. y seguimos prevaleciendo. Mira, Seguimos prevaleciendo. No por nuestros propios méritos, sino por causa de los patriarcas. y no sé si estoy equivocada, pero el propio nombre también, que él dice, tú te llamarás Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres. Ve que Israel, nosotros pensamos siempre en lo él, que está Dios ahí, Ujú. mas Ish está en los inicios de Israel. Ujú. Ish en él, están los dos en los nombres. En el correcto. En el versículo 29. Dice Israel. Ahora, para hacer, lo que pasa es que quiero buscarlo, porque lo que la hermana Andrea está haciendo es una exégesis, Eso que quiero saber. no una exégesis. No, quiero buscar otra vez para que lo puedan marcar la diferencia. A ver. Y el 29 del 32. Ya no llegamos, sino Israel. Ok. Busquen el versículo 25 25. del mismo capítulo 32. Estamos en la parashá. 32, 25. Dice, y Jacob se quedó solo, ¿verdad? Dice, y un hombre luchó hasta que despuntó el alba. Cuando dice hombre, ¿cómo está escrito en hebreo? Ya sé. Y O sea, está escrito como Aleph, Yud y la Shin. Ish. Ahora, si usted va al nombre, perdone que sea tan, ¿cómo se llama? Tan pedagógico. Si usted va a Israel, no es Israel. No es Israel. Es porque no está con Shin, está con Sin. Es Israel. Entonces, aunque suene parecido o sea, no es Israel, también está el hombre. No, porque el hebreo no dice Israel, el hebreo dice Israel. Y el Ish si lleva Shin. por eso que dice que era una pregunta. Ahora, cuando usted ve cómo se escribe Ish, se escribe Aleph, Yud, Shin. Cuando se escribe Israel, ya no empieza con Aleph, No, con la Yud, empieza con Yud, las Sin, no Shin. Entonces no es Israel, sino es Israel. Tampoco es Yisrael, tampoco no es Yisrael, que tampoco se pronuncia igual que en español, Israel. En hebreo, Israel se pronuncia igual que en español y en hebreo. Tienen la misma pronunciación, solamente para aclarar esa parte de la gramática. Se parece, si lo pronuncia Israel, parece que tuviera el Ish ahí. Fonéticamente suena, cuadra, pero por eso yo le hablaba de la exégesis. ¿Por qué? Porque fue una deducción que usted hizo de un sonido. Pero cuando vamos al hebreo, en el hebreo nos damos cuenta que no tienen nada que ver una cosa con esto. Israel Israel significa el que lucha con Dios. Y de aquí está la razón
por la que él termina diciendo en el versículo 31, y llamó el nombre de ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Eso es lo que significa. Pen viene de Panam, de cara, Es más, ¿cómo se le llaman a los panes de la proposición en hebreo? Lechem panim. Lechem panim. O sea, ¿entiende panim? Se llama lechem, es pan. Pan. Panim, Cara a cara. Cara. Frente, porque estaban frente a frente, ¿no? no dice panín el panín. Eso es cuando en Moisés. Dice lechem panim, los panes de rostro. O sea, que tenían forma, no era una torta aplastada. Está hablando de los 12 panes de la propiciación, que es de la proposición, perdón. Los 12 panes que se colocaban en la mesa de Shabbat en el templo, que duraban una semana. El mismo nombre que tiene que en español dice los panes de la proposición. En hebreo se llama lechem panim, que es la misma palabra panim, claro, igual que el de jalot, los jalot, tiene levadura. ¿Cuándo no se ponía levadura? Cuando llegaba a Pesaj. Entonces ahí había que poner matzot, los panes sin levadura. Ahora, entonces fíjense que está hablando del rostro, ¿no? Del rostro. Entonces él le llama y le dice, esto llamó al lugar, y el Talmid Eber nos hacía la acotación de lo que dice el hebreo, que es muy importante. Llama al lugar Macón, o sea, al lugar lo llama Macón. Y vaya conmigo al libro de Bereshit, cuando Abraham va a la atadura de Bereshit 22. de Isaac. A veces decimos el sacrificio de Isaac, pero no lo sacrificaron, ¿verdad? La Akedah Isaac. Dice que el Eterno, en el capítulo 22, dice, en el versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Hineni, o heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, tiene que ir al territorio de Moriah, a un monte que Hashem le iba a mostrar en ese territorio. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo sus dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dio. ¿Cuál era el lugar que Dios le dijo? La tierra de Moriah, que era un territorio, no era un monte, era un territorio. Y al tercer día alzó sus ojos Abraham y vio, ¿qué vio? El lugar. Dice, vio el lugar. El hebreo dice Hamacón. Uno de los nombres en la literatura rabínica para el monte Moria es Hamacón. Es uno de los nombres, es el menos conocido, tal vez lo conocemos como el monte Sión, el monte Moria, pero no como el Hamacón. Pero en la literatura a este monte se le llama Hamacón. Dice, y vio el lugar. Cuando dice el lugar, dice Hamacón. Cuando usted va a la historia de Isaac, y también estuvo en ese lugar. Y Jacob también estuvo en ese lugar. Estuvo allí, cuando tuvo el sueño de la escalera que los ángeles subían y bajaban. Ahora, es interesante porque el versículo 31 dice, y llamó el nombre de ese lugar, Peniel. Y cuando dice, encuentra la palabra, y Jacob Shem Hamacón Peniel. Kiraiti. Tiene que ver con ver. Porque vio
Elohim Panim el Panim. O sea, utiliza el mismo término que cuando Moshe está en el Sinaí. Le dice, y vio, dice, Raiti Elohim Panim el Panim. Y vio a Dios face to face, diríamos en inglés. Cara a cara. Entonces, es interesante porque la escuela rabínica que trata de sostener que Jacob luchó con un ángel, el mismo Jacob aclara que cuando le puso el nombre al lugar, puso él, que nunca en la Torah se usa para un ángel. Nunca. Elohim se puede usar para los ángeles, pero él no. No existe una relación en el hebreo donde exista él para los ángeles. Elohim sí, pero él no. Es más, se sabe que la palabra primaria de donde se forma Elohim, Eloah, Elohei, Elohai, el primero es él. ¿Se acuerdan cuando Hashem se le reveló a Moshe en el Har Sinaí? Que el capítulo 34 del libro de Shemot, vaya conmigo al capítulo 34 del libro de Shemot, que están los 13 midot, los 13 atributos, según el judaísmo dice que Hashem tiene 13 atributos. 13. Dice, el versículo 6, Shemot del libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó diciendo, o sea, Hashem mismo pasó diciendo, ¿no? Porque dice, y pasando el Eterno delante de él, o sea, delante de Moisés, proclamó, Adonai o Hashem, ¿qué dice después? ¿Pero qué dice? El hebreo no dice fuerte. O sea, la primera aparece el nombre sagrado, Hashem, y aparece un atributo del Eterno que no es fuerte. ¿Cuál es? No antes. El Shaddai es fuerte. No, tampoco. Que no es corpóreo. No, ningún corpóreo, eso no es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la palabra hebrea que aparece en el versículo, en el capítulo 34, versículo 6, cuando dice, y pasando Adonai por delante de él, proclamó diciendo, Hashem, y después ¿qué sigue? En hebreo. Estamos esperando. Capítulo 34 del libro de Shemot, versículo 6. Dice Hamor, padre de Shechem. No. Hashem, Ajá. él, ¿Qué dice? él, Dice, Hashem, ¿qué? Él. ¿Cómo está escrito él? Con Aleph y Lamed. Debajo de la Aleph, ¿qué punto silábico tiene? ¿El de 2 puntos o la E de 3 puntos? De 2 puntos. Si tiene la E de la Aleph y abajo tiene 2 puntos, se dice E porque la Aleph muda. Lamed, se lee él. Pero ese él, ¿es el él de Asia o el él de Hashem, del Eterno, de Dios? El Dios. Entonces, en español no es Hashem fuerte. Es que Hashem, Dios. Hashem Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando el escritor utiliza el nombre Peniel, rostro de Dios, ¿con quién peleó Jacob? ¿Con quién peleó? Porque él mismo dice, yo peleé con él. Está hablando del hombre. ¿Por quién?
¿Con quién peleó? Con un hombre. Dice que vino un hombre y se peleó con el hombre. Es literal. Porque yo no creo que Jacob sea más fuerte que Dios, un ángel o el hombre con el que peleó. Y que usted no crea eso, no quiere decir que no pueda suceder. Porque sería tan fuerte que para lanzar. No, mas dice que no murió. Pero es que fíjese, no está hablando. Jacob no sabe con quién está peleando. Hashem no se va a poner a pelear con Jacob porque que Hashem destornuda y lo desaparece. No está hablando de eso. Está hablando de que tuvo la lucha Para la bendición. para la bendición. Y no dice que le ganó, no dice eso. No dice que le ganó. En mi Biblia no dice que le ganó, yo no sé en la suya. Lo que pasa es que usted tiene Prevaleció. el conocimiento de otro grupo. Prevaleció. Dice que él prevaleció en la lucha, claro. Hashem le ha hecho caso. Tuvo que, y le dice, bueno, suéltame que ya me voy. Y me dice, no, yo no te vas. ¿En qué prevaleció? Que me tienes que bendecir. Dame la bendición. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Eso fue lo que prevaleció para pelear, pero no es que peleó con fuerza. Es que tampoco peleó con Esaf, tampoco. Tampoco peleó con Labán. Está hablando del prevalecer en esa posición de Jacob, de decir, esto es mío y me lo das. O sea, que no se estaban cayendo a golpe. Ni Jacob le estaba metiendo una llave china. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba a tal grado que el hombre, porque voy a hablar como lo dice el hebreo, el ish, para quitárselo de encima le disloca el muslo. Tal vez lo abrazó. Bueno, no, ahí no dice lo abrazó. Eso sería una deducción. Porque si está ahí acá, ¿cómo va a prevalecer y le va a pinchar el nervio? Bueno, no dice que le pinchó el nervio tampoco. No, bueno, él Dice que el hombre le agarró y le apretó de tal manera que le dislocó. ¿Qué llave le metió? No sé. O sea, no fue si le metió una llave china, no dice ahí. Pero lo que sí sabemos que él le agarró y le dislocó. O sea, de alguna manera como para debilitarlo. Y él le dice, a ver, dice el versículo 29. Y el hombre dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, pues has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Y preguntó Jacob y dijo, por favor declárame tu nombre. Y él dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Pero está más adelante entonces. El 26. Dice, pero al ver que no podía con él, golpeó el encaje de su muslo y se dislocó el encaje de su muslo de Jacob al luchar con él. Versículo 26. Entonces no dice que le pinchó. No le metió una puñalada, ni un pincho, ni nada. No, dice que lo golpeó ahí. Le dio un golpe tan fuerte que el golpe le disloca el muslo de la cadera. No podía coger. Una pregunta buscando aclaración. Cuando leímos la visita que tuvo nuestro padre Abraham, dice 3 varones. En el análisis que se hizo, se concluyó que el que se queda con Abraham es Hashem. Y los dos que van a... Permítame que haga hacer un paréntesis allí. Si le pregunta al judaísmo rabínico, A eso voy. va a decir que no. Que no. Va a decir que son 3 ángeles que fueron a ver a Abraham. Mijael, Gabriel y Rafael. Eso no está en la Biblia. En la Torah escrita no está. Está en la Torah oral. ¿No? Claro, ¿por qué tiene que decir eso? Pero no, porque Hashem no se hace... Porque el gran rabino Maimónides estableció como norma de que Dios no se puede hacer carne. O sea, para él no hay nada imposible, pero no se puede hacer carne. No se puede prostrar a un ángel. Es que es una contradicción. Sí, porque se puede prostrar a un ángel. ¿Perdón? No se puede prostrar a un ángel como ha dicho Abraham, ¿no? Porque el ángel ya dijo que no. Claro. Entonces es complicado.
muy complicado. como tengo que buscar, entonces por eso cuando usted me plantea el caso de Abraham, en el caso de Abraham, la tradición rabínica, el judaísmo rabínico, y entienda que cuando yo digo judaísmo rabínico no es bíblico. Es después del templo para acá. No es bíblico. Cuando yo digo judaísmo rabínico no es bíblico. Es rabínico, por eso se le llama así. Rabínico, ¿cómo es eso? Bueno, es que cuando se dice judaísmo rabínico, fueron algo que se creó en el rabinismo. Y después de 800, 1300 años se aceptó. Y el judaísmo puede decir lo que sea fuera de la Torah escrita. Y ha aceptado. Y yo un día voy a hacer un estudio de todas las cosas rabínicas que no están en la Torah. Un día les voy a dar un estudio de todo lo rabínico que no está en la Torah y no tiene ningún sustento en la Rabá, en la Torah, y usted lo hace. Y lo cree. Y no tiene ninguna base en la Torah. Si más por ahí se nos va de contra, está mal. No estamos hablando de estar en contra. Que el judaísmo rabínico en el tiempo de Yeshua no existía. El judaísmo rabínico surgió después de la destrucción del templo. Y empezó a formularse que hubo que inventar cosas y diseñar cosas y crear cosas porque no había templo, no había tierra. Por ejemplo, voy a tirar unas aquí así. ¿Dónde dice la Torah que yo tengo que contar los días para Shavuot? En ninguna parte. En los tiempos bíblicos, hoy lo contamos porque es rabínico. Contar el Homer es rabínico, no es bíblico. ¿Cómo así? Había que cortar el Homer y llevarlo al templo. Así era que se hacía. Pero perdón, Levítico 23. Dice, pero eso está reinterpretado. Hashem no dice, Contaréis pero había que cortar. No, pero dice, y contaréis 7 Pero semanas. no te mandaron, pero al no haber el Homer, ¿qué va a hacer? Vamos a contar. Está bien, pero antes de ese episodio, Ajá, Levítico 23, ajá. donde establecen las fiestas, Ujú. dice, contaréis 7 semanas. Pero no te mandó a contar, te mandó a contar, pero cortando. Ok. Tenías que cortar. Tenías que llevar el Homer. Tenías que llevárselo al sacerdote al templo. Allá lo agarraban. Había que marcar. Iban y lo marcaban. Y aunque en Shabbat estaba prohibido cortar en la cuenta del Homer, había que cortarlo. Si no, te faltaba un día. Si no cortabas el Homer sábado. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos pasar aquí hablando de una cantidad de cosas que son rabínicas. Y no estoy hablando en contra, que son malas. No me malentienda eso. Yo no he dicho eso. Yo no sé por cuando yo digo una cosa la gente me entiende otra. Yo no estoy diciendo que no. Porque yo enciendo la vela Shabbat, eso no está en la Torah. Y usted está preocupado porque a las 5:14 tengo que estar en la casa para encender la vela. Y usted tiene una preocupación por no encender la vela. Pero no está en la Torah. Y agarrar la copa de Kiddush. ¿Dónde dice la Torah que tenemos que hacer un Kiddush? ¿Dónde? ¿Dónde? La tradición rabínica, ¿no? Es rabínico. Todas estas cosas se fueron desarrollando con el rabinismo. Y hubo que hacerlo y practicarlo y establecerlo como una norma rabínica hasta que Mashiach regresara, reconstruyera el templo y volviéramos otra vez. Eso trae una confusión, por eso te decía el último chaval, porque le hacen también cosas absurdas, ¿no? A gente que hace una parte, pero al mismo tiempo dice no, porque es rabínico. Y más hace unas cosas rabínicas y después dice que otras no estoy diciendo que está mal. No tengo que hacer porque es rabínico, y eso no está en la Torah. Claro, es que la gente no es una confusión. Esos son gente que no entienden. O sea, esto que nosotros hacemos hoy aquí no es una religión. En una religión, usted puede plantear pautas en una norma como religión, pero que el judaísmo no es una religión. Esto es una cuestión de un pueblo que te da una identidad. ¿Qué pasa? Que cuando usted ve las prácticas de su país, que están llenas de una cantidad de tradiciones y de comidas,
O sea, la gente en Semana Santa, en cualquier país de América Latina, sabe lo que tiene que comer. ¿Por qué? Porque es su tradición. ¿Está en la escritura que se tiene que hacer eso? No. O sea, ¿quién dijo que había que cantar el cumpleaños al que cumplía años? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde? En ninguna. Pero usted imagínese, si yo no lo felicito el día de su cumpleaños, ¿se pone bravo conmigo? Qué barbaridad, el rabino. No me felicitó el día de mi cumpleaños. Era antes. ¿Qué pasa? Que las tradiciones terminan haciéndose ley. Y entonces en Israel las tradiciones forman parte no de la religión, forma parte del pueblo. Y el pueblo es lo que te da identidad. Cuando una persona te dice, yo no quiero esto porque esto es rabínico, no ha entendido que él no está en una religión, sino que vino a formar parte de un pueblo que se llama Israel. No hay una religión que se llame israelita, no existe. Los que vinieron a la fe en Yeshua son parte de Israel y como ente hay una serie de tradiciones y de prácticas dentro del pueblo que indiscutiblemente, porque si usted me va a decir, es que esto es rabínico, yo te digo, pues no voy a tomar vino en la noche de la Pascua. Porque no hay nada más rabínico que tomar vino en la noche de la Pascua. Y no faltará el super espiritual que te diga, no, pero es que yo tomo vino porque Yeshua tomó vino. ¿Sí o no? Bueno, la pregunta es, ¿de dónde Yeshua se inventó eso? Porque si Yeshua es la palabra viva, la Torah hecha carne, ¿dónde está aquí en la Torah? ¿Dónde está que en las noches de Pesaj había que tomar vino? Porque cuando yo voy al libro de Shemot, al libro de Éxodo, capítulo 12, dice claramente que solamente en la noche de la Pascua se podía comer hierbas amargas, pan sin levadura y cordero. ¿De dónde salió el vino? No es que yo sé, porque siempre están los super espirituales, ¿me entiendes? Son gente que todavía andan con una equipa puesta, pero con una mentalidad que el otro equipo. ¿De dónde sacó Yeshua todo? Porque Yeshua no se le ocurrió esa noche, porque ya el vino estaba en la mesa. Y muchos de esos hacen parte. Más rabínico, más actual. Pero lo que estoy diciendo es, Yeshua no instituye tomar vino en la noche de la Pascua. Decir eso es una herejía. Ya estaba instituido. Claro, ¿y quién lo instituyó? El rabino Hillel. ¿Cuántos años? 100 años antes de Yeshua, el rabino Hillel dice, mira, hay 4 acontecimientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 16 y 17, perdón, 6 y 7. Ahí hay 4 verbos en hebreo que yo los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré como mi pueblo. Para recordar ese acto de liberación, el rabino Hillel hace algo rabínico y dice, vamos a agarrar una, porque antes era una copa, no eran 4 copas como ahora. Era una sola copa. Entonces en esa copa se daba la bendición y todo el mundo bebía de la misma copa. Y cuando termina, Yeshua está en la mesa celebrando Pesaj, cumpliendo una tradición rabínica. Entonces la gente te dice, bueno, esta sí la voy a hacer, es rabínica, pero sí la voy a hacer porque Yeshua la hizo. Porque Yeshua la validó. ¿Dónde dice que la validó? O sea, ¿dónde dice que Yeshua lo que siguió fue la tradición? Mire, deberían de lavarse las manos. Porque Yeshua se lavó las manos en el Pesaj. Deberían, si quieren validar, como algunos quieren hacer pensar, deberían validar la cena, que cuando la gente cuando me habla de cena y lo que te dan es un pedacito de pan con un pan, eso no es cena, perdóneme. Ni un snack. Entonces, no tiene sentido. O sea, todo el ceder de Pesaj. O sea, si esto es una institución judía, de Yeshua, ¿quién se la enseñó a los judíos? Porque los judíos también toman vino en la noche de la Pascua. ¿Quién se la enseñó a ellos? O sea, ellos están siguiendo algo que Yeshua instituyó. No tiene sentido. ¿Por qué la gente llega a esas conjeturas matemáticas raras? Para de alguna manera sostener su escuela. Pero no tiene ningún sentido. O sea, eventualmente hay cosas que yo no creo del judaísmo y eventualmente no las creo. Como Yeshua dice, ustedes violan la Torah por implantar esto que no tiene, que contradice la Torah. Ahí yo no tengo ningún problema. Yeshua dice, vosotros invalidáis el mandamiento por vuestras tradiciones y vuestras costumbres. ¿Cuál? El querer exponer las tradiciones
por encima de los mandamientos. Entonces, contra eso yo también estoy, porque tengo un precedente. ¿Quién lo planteó? Yeshua. Yeshua dijo, no, esto no es así. Esto es una escuela. Esta es la escuela de los saduceos. Ah, está bien, como escuela está bien, pero no puedo hacer algo que me haga violar el mandamiento que está escrito. Entonces, yo entiendo la posición de que uno tiene que tener cuidado. A ver, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí estas cosas a veces cuando yo las miro en el judaísmo me preocupa un poco, ¿no? En estos días vi a un líder religioso judío que es maestro de Kabbalah y decía, les voy a enseñar la oración más poderosa que existe en el judaísmo. Tiene cuatro palabras, ¿verdad? Dice, llene un vaso de agua, diga la bendición y después se toma el vaso de agua, ¿no? Así. Entonces, la gente dice, ah, no, si lo dijo este rabino, eso es así. Espérate que voy a buscar el agua. A mí eso me huele mucho a una cosa extraña prohibido en la Torah. Sería una agua bendecida, como de los católicos. Agua bendecida. No, no es agua bendita. O sea, o usted se sana por el agua o usted se sana por la oración, porque hace la oración para sanidad, porque la oración es una oración de sanidad. Entonces él dice, llene un vaso de agua, haga la bendición y tome. Eso tiene un poder poderoso. Entonces, como la gente se sienta a repetir lo que ve, si un judío se tira del segundo piso, ellos se tiran. Si un judío se viste así, ellos se visten. Si un judío dice, es así porque el rabino lo dijo. Entonces, eso es rabinismo. Yo considero que hay que tener cuidado. Pero no estamos hablando de la ignorancia de la gente que dice, esto no porque es rabínico. No, yo conozco gente que te dice que no usan kippah porque es rabínico. Por ejemplo, y celebran Havdalah. Ya está en la ceremonia de Havdalah. Entonces yo me quedo sentado mirando y les digo, a ver. ¿Qué es más rabínico? ¿La ceremonia del Havdalah o cubrirnos la cabeza? Estoy lanzando una pregunta. ¿Qué es más rabínico? ¿Hacer la ceremonia del Havdalah, de la separación del Shabbat, o usar kippah? Pero ¿cuál es más? Una es más rabínica que la otra. La ceremonia. La ceremonia es más rabínica. Porque antes, oído, en el tiempo de Yeshua no se celebraba Havdalah. ¿Se está desayunando? ¿Se está desayunando? No, en el tiempo de Yeshua no había Havdalah. No había la ceremonia de encender la vela, de oler las especies. No existía. Sí, en el tiempo de Yeshua no existía la kippah esta, como tal. pero o sea, había que cubrirse la cabeza. Es que la palabra kippah lo que significa es cubrir. Cubrir. O sea, los hombres desde la antigüedad se cubrían las cabezas. Entonces, la tradición de cubrirnos la cabeza es tan antigua como la misma Torah. Por eso nos cubrimos la cabeza en señal de respeto, en señal de reverencia. Mientras que hacer el Havdalah es una cosa rabínica que surge con los siglos posteriores después de la Mishnah. No había una ceremonia establecida como la tenemos ahora. De hecho, la ceremonia, yo cuando digo esto, hay gente que dice, oígame, pero yo que imagínense, me enseñaron que yo enseñé que, no lo siento. Eso es historia. Ni siquiera ni tenían clavitos. Vamos a leer clavitos. Antiguamente lo que se olía eran hierbas, menta, romero. Todavía dentro de la cultura sefaradí no tienen el envasecito para oler, para despedir el Shabbat. Los sefaradí no usamos eso. Los sefaradí, cuando vienen, salen, recogen y traen una hierba buena, un romerito metido en el bolsillo. Y cuando van a empezar a oler, sacan y huelen, aprietan la rama, la huelen y la pasan para que todo el mundo la huela. Lo que pasa es que los askenazí tienen canela, clavito, malagueta y todas las hierbas y las meten en el envase y es lo que es tradicional dentro. Pero los sefaradí usamos hierbabuena, romero, cualquier hierba aromática. No, que tiene que ser la vela. Tengo que comprar una vela trenzada que tenga las 6 puntas. No hace falta. Eso lo digo para los cuadrados, que hay siempre mucha gente cuadrada por ahí.
Sí, gente que están así, que tiene que ser así, la vela trenzada. No que compramos una vela grande, no, tiene que ser 6, porque yo vi en internet, no hace falta. Con una vela que tenga una llama grande es suficiente. Es suficiente, entonces no se esquematice. El rabinismo hay que tener cuidado, pero no quiere decir, pues yo no puedo escoger lo que a mí me conviene y lo que no me conviene, que es lo que plantea la hermana Andrea. Que hay gente que te dice, no, esto no, y dice, esto no me gusta porque no le conviene. Pero practica otra que tampoco le conviene, pero como esa es la que sí le cae bien, esa es la que sí practica. No he terminado todavía. Bueno, dele. Viendo el asunto de los 3 varones, y encontramos que no usa el término varón con Jacob, sino que usa hombre. Es lo mismo. Es lo mismo. El hebreo dice ish. El traductor es el que pone hombre o varón. Okay. Pero el hebreo dice ish. Ahora vamos al tercero. Daniel capítulo 3, Todo para Daniel capítulo 3. versículo 25. Ok. El rey aclama y dice, no echamos 3, yo veo 4. Y usa el término varones. La pregunta es, Daniel, Jacob dice, él, hablando, yo lo vi a él, Peniel, vi a Hashem. Ahora, este varón que acompaña a los 3 hebreos, no hay una referencia tampoco de su persona, solo está que son 4. No hay algo que diga quién era. Ok. Entonces la pregunta es similar. ¿Podemos tomar ese contexto? Pero ¿qué dice el hebreo? No, por eso vengo con su maestro. No, pero pues, claro, pero es muy rabínico que cuando el rabino le hace una pregunta, el rabino responde con otra pregunta. Porque usted me está hablando, yo soy estudiante. porque usted me está utilizando en el español. Usted me está citando el español. Pero como yo no le creo mucho al español, por eso hago la pregunta que dice hebreo. Por eso, ¿a dónde mandamos a buscar? Daniel 5. Daniel 3. 3:25. 3:25. Todo el mundo abriendo Daniel 3:25. El texto de Daniel, capítulo 3, ¿en qué idioma está escrito? En arameo. En arameo, no está escrito en hebreo. Aquí en arameo. Está escrito en arameo. ¿Qué dice en el capítulo? Dice, y él dijo, he aquí que veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto, ¿qué dice? Es semejante a hijo de los dioses. O sea, el cuarto personaje, ya sabemos que habían 3 que mandaron al horno de fuego. ¿Quiénes eran? No, Daniel No, Daniel no. Sadrach, Abednego, Mesach y Abednego. Fueron los 3 que mandaron al fuego por no inclinarse ante la estatua. Vieron 4. Cuando lo tiran al horno de fuego, el hombre no puede. Está dando vuelta. Y cuando va a ver, se da cuenta que hay 4. Cuando mandan a verla, se dan cuenta que dentro del horno hay 4. Dice, entonces Nabucodonosor, dice el 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. ¿Dónde estaba el cuarto? Y el cuarto no salió con ellos. Y ya explicó que era como hijo de Dios. ¿Y cómo Nabucodonosor tenía esa idea de un hijo de Dios? Bueno, porque es que algo divino, claro, porque él tenía sus conceptos divinos también. Lo analizó desde su perspectiva. que no era natural. O sea, lo que vio ahí, el cuarto, no lo vio, no lo vio Natural. como un hombre. No lo vio. No. Aunque aquí está escrito dioses con minúsculas. María, eso ahí la es creencia de él. porque No, pero él está, era- a ver, pero dice dioses. Sí. O sea, él está hablando de su perspectiva, diciendo dioses. Pero lo que vio es que ese ser
no era un hombre natural, porque si no, no le hubiese dicho los hijos de los dioses.